amigos, hermanos y a todos los que son parte activa de este discipulado, de este programa de consolidación espiritual. Hoy tenemos el último estudio de este año, gracias a Dios. Él ha caminado con nosotros, nos ha ayudado, hemos aprendido muchas cosas. Algunos han sido fieles, semana tras semana no se han perdido un estudio, les felicito. Otros tal vez por cuestiones de fuerza mayor se han perdido uno, dos, unos pocos, ¿no? Y hay tal vez algunos que no lo hicieron con toda la constancia que el caso ameritaba, pero bueno, sería bueno que ahora que estamos por empezar un nuevo año, pues tome la decisión de hacer un compromiso y decir, de aquí en adelante me voy a poner las pilas, voy a aplicarme porque esto me hace bien. Conocer la palabra de Dios me sirve de muchas maneras, me ayuda a cambiar mi vida, a tener una mejor familia, a proyectarme mejor hacia el futuro, a prepararme para la eternidad. Bueno, son muchos los beneficios que tenemos cuando aprendemos de la palabra de Dios. Hoy tenemos un estudio igual, como siempre, son estudios muy edificantes y se titula Espíritu de Sabiduría y Revelación. Tal vez el título no le parezca muy sencillo, dice, y eso está como muy grande, ¿de qué va a hablar? Pero en esencia lo que vamos a tratar hoy es cómo desarrollar esa capacidad para poder entender las cosas que tenemos como hijos de Dios. Si una persona no recibe espíritu de sabiduría y de revelación, no va a saber cómo disfrutar los beneficios de ser cristiano. Vive en derrota, anda todo el tiempo atribulado, desanimado. Por eso es que hay gente que se aparta, otra vez vuelve a la iglesia, se apartan, porque no han desarrollado ese espíritu de sabiduría y de revelación. Así que vamos a aprender sobre esto para poder descubrir las riquezas que tenemos en Cristo Jesús. Vamos a leer en Efesios capítulo 1, versículos 15 al 17. Efesios, búsquelo si tiene en la Biblia, si la tiene en físico, si la tiene que buscar pues ahí en su dispositivo. En Efesios capítulo 1, versículo 15 al 17. Dice, Espíritu de sabiduría y de revelación. Justamente tomé el título que estaba allí en la Biblia. Dice, por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso, no paro de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. ¿Para qué oraba Pablo sin cesar por los hermanos de Éfeso? Dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. A ver, vamos a entenderlo bien. Pablo escribe esta carta a los hermanos de Éfeso. Los de Éfeso eran ya cristianos como nosotros, gente que había aceptado a Cristo y ya estaban andando en la vida cristiana. ¿Qué tan importante será este espíritu de sabiduría y de revelación para que Pablo ore incansablemente pidiendo a Dios que les dé espíritu de sabiduría y de revelación? Yo me pregunto, ¿no? Si no fuera tan importante este tema, Pablo podría decir, ya no me preocupo, me preocupaba orando todos los días hasta que se conviertan. Pero como ya ahora ya los hermanos de Éfeso son cristianos, ya con eso es suficiente. Ya puedo descansar tranquilo, a veces oro por ellos, pero ya pasó lo más crítico porque ya conocen a Dios y ahí no importa cómo vivan, ya son cristianos y están del otro lado. Pablo no lo dice así. Pablo dice, yo sé que ustedes son santos, ustedes son hijos de Dios, yo conozco, yo sé eso, pero hay un paso más que tienen que dar ahora como hijos de Dios y es poder alcanzar o poder obtener espíritu de sabiduría y de revelación, porque sin él, aunque sean cristianos, no podrán aprovechar las bondades, las riquezas, los beneficios que tiene la vida cristiana. Le hago una pregunta. ¿Usted sabe qué es el espíritu de sabiduría y de revelación? Si no lo sabe, no va a poder decirme sí a la siguiente pregunta, que sería, ¿usted tiene espíritu de sabiduría y de revelación? ¿Usted puede comprender cuáles son las cosas que Dios nos ha dado gracias a la obra de Cristo? ¿Usted sabe cuál es su herencia? ¿Usted conoce cuál es el poder de Dios? ¿Usted tiene conocimiento de la palabra, la estudia y la entiende? Algunos dicen, no, nada de eso, pastor, nada. Ok, con esto le dejo en claro una cosa.
El espíritu de sabiduría y de revelación es urgentemente necesario. No se puede seguir viviendo así. Gracias a Dios, los hermanos de Éfeso tenían a Pablo, quien intercedía por ellos. Dice sin cesar, todos los días. ¿Se imagina usted a Pablo? Iba a su tiempo de oración y empezaba: Señor, oro por los hermanos de Éfeso para que tú les des espíritu de sabiduría y de revelación. O sea, tenían a un Pablo que intercedía sin desmayar por ellos. Y ahora no tenemos a Pablo para que siga orando: oro por los hermanos de Nueva Vida, Señor, para que tú les des espíritu de sabiduría y de revelación. Posiblemente alguno de ustedes diga: pero para eso está usted como pastor. Usted tiene que orar todos los días por nosotros. Así como Pablo oraba por los de allá, usted ore por nosotros. Muchas gracias por el compararme como Pablo. Pero no hay nada en la Biblia que diga que el único que tiene que orar es el otro. Cuando Pablo le escribe esta carta a los hermanos de Éfeso, ¿sabe lo que les estaba diciendo? Más o menos se entiende así: yo he orado por ustedes pidiendo a Dios que les dé espíritu de sabiduría y de revelación, porque ustedes tal vez no lo sabían. Pero ahora que les escribo esta carta y ustedes la van a leer, van a saber que he orado incansablemente, pero ahora también van a saber que es algo que ustedes tienen que buscar, porque es importante. ¿Sí me explico? Entonces, el momento que ya usted recibe, al momento que ellos recibieron la carta, ya Pablo era como quien dice: ya les expliqué y ahora tienen que hacerlo ellos. El momento que ahora usted recibe este estudio es para que usted lo sepa. Es posible que usted nunca había orado por eso. Y no lo juzgo. Nunca había orado pidiendo: Señor, dame espíritu de sabiduría y de revelación. Pero ahora que ya tenemos el estudio, es como que ya leímos lo que dice la Biblia, entonces ya nos toca a cada uno orar todos los días por los alimentos, por la salud, por la familia. Está muy bien, pero añádale un elemento más: Señor, dame espíritu de sabiduría y de revelación. Espíritu de sabiduría y de revelación. Voy a leer de nuevo el verso 15 y 16 porque ahí lo entendemos mejor. Dice: por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe, Pablo dice: yo sé que tienen fe en Dios, que son cristianos, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor, o sea, ya amaban a los hermanos, amaban a Pablo, de vuestro amor para con todos los santos, no ceso, no paro de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Usted dirá: pero solo dice que oraba, pero aquí dice para qué oraba. El verso 17: oro para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Vamos a analizar cada una de estas palabras. Espíritu de sabiduría. La Biblia dice que Dios es sabio. La sabiduría en su esencia se encuentra en Dios. O sea, Dios no solamente es que tiene sabiduría, sino que Él es sabiduría. De hecho, la Biblia dice también con respecto al amor, que Dios no solamente ama, sino que Él es el amor en su estado más puro. Entonces, Dios es amor, Dios es sabiduría, la sabiduría pura, ¿no? Porque el diablo también tiene sabiduría del mal. Pero estamos hablando de la sabiduría celestial. Entonces, el espíritu de sabiduría es como que Dios me pase a mí, me transmita a mí un poco, obviamente no voy a pedir ser como Dios, pero me pase un poco de su sabiduría para empezar a entender los misterios de la vida cristiana, de la palabra de Dios. A veces uno lee la Biblia y no es que la Biblia está escrita en forma misteriosa, no es que está, pero hay algunas cosas que no son tan simples. Hay otras que son bastante sencillas. Hay mandamientos, por ejemplo, como ama a tu prójimo como a ti mismo. Ese no necesito: Señor, revélame, voy a hacer un ayuno de 8 días a ver qué quiere decir. Ese puede uno leer, dice: ama a tu prójimo como te amas a ti. No le hagas daño si a ti no te gustaría que te hagan ese daño. Haz el bien que tú quisieras recibir de los demás. Entonces, en ese caso uno puede entender, pero ¿sabe que hay gente que ni versículos tan simples como ese lo pueden entender? Créame. ¿Por qué? Porque no han desarrollado espíritu de sabiduría. Entonces, Señor, dame un poco de tu sabiduría. Yo quiero ver como tú ves, yo quiero entender las cosas desde el punto de vista tuyo. Espíritu de sabiduría para tomar decisiones, para escoger lo mejor, para hacer las cosas correctamente. Espíritu de sabiduría. Y el segundo,
de revelación. La palabra de Dios contiene la voluntad de Dios para nosotros. Pero a veces uno la lee y como que no se lee. ¿Qué palabra uso? Como si no se revelara la palabra, si no se abre para que uno la entienda. Entonces dice, yo leo, pero la verdad es que no sé lo que quiere decir. Ahí es cuando Pablo dice, yo oro por ustedes para que Dios les dé espíritu de revelación. Señor, muéstrame tu palabra. Ilumina mi entendimiento para comprender la palabra revelada. Está escrito allí, no está en forma complicada, pero no he desarrollado la capacidad de entenderla. Ayúdame, Espíritu Santo. Cuando una persona empieza a tener espíritu de sabiduría y espíritu de revelación, es cuando empieza realmente su crecimiento espiritual. Porque va a ir entendiendo poco a poco lo que está escrito, lo que Dios pide, lo que necesito cambiar, cómo aplicar lo que voy aprendiendo a mi diario caminar, a mi diario vivir, cuando Dios me da todo eso. Entonces, eso es lo primero que Pablo oraba. Dice, oro para que Dios les dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Versículo 18, ¿cómo se logra eso? Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Tenemos ojos físicos, ojos de aquí en la cara, y tenemos ojos en el entendimiento. Hay gente que tiene buen cerebro, aprende mucho, sabe mucho de todo, pero cuando se trata de entender, de explicarle la palabra, dicen, no, eso no tiene significado para mí, eso no me parece real, no creo eso. Ellos tienen cerrados los ojos del entendimiento para las cosas de Dios. Pablo dice, en cambio, yo le pido a Dios que les abra los ojos del entendimiento. Una persona que no tiene abiertos los ojos del entendimiento, le dicen, verá, la Biblia habla de que hay señales antes del fin. Por lo tanto, estamos viviendo los últimos tiempos. Los que tienen ojos abiertos en el entendimiento dicen, yo me doy cuenta clarito. Es que se nota que esto pronto va a terminarse. Pero explíquele eso a uno que no tiene abiertos los ojos del entendimiento y dice, estás loco tú, estás loco. No va a haber ningún fin del mundo, no se va a acabar nada, esto va a seguir igual, esto sigue de largo. Te han lavado el cerebro, te han mentido. Usted dice, pero oye, ¿cómo no te das cuenta? Mira los desastres, mira cómo hay pestes, mira. No, siempre ha habido eso. Siempre ha habido, no pasa nada. El que tiene los ojos del entendimiento cerrados no puede entender. Para él, como dice Pablo en otra parte, para él estas cosas son locura. Pero locura para los que se pierden, ¿no? Porque para los que tenemos a Cristo, el Evangelio es sabiduría de Dios. Entonces dice Pablo que él oraba para que Dios les alumbre los ojos del entendimiento para que sepan cuál es la esperanza. Aquí empieza a describir Pablo y dice, cuando una persona recibe espíritu de sabiduría y de revelación, la primera cosa que entiende es cuánta esperanza tiene. Pablo dice en Tesalonicenses también, dice, nosotros no vivimos como los demás que no tienen esperanza. Así no es con nosotros. Aun cuando alguien muere, no muere sin esperanza. Yo le pregunto, ¿usted tiene esperanza? ¿Usted tiene esperanza de verdad? Su esperanza está puesta en Dios. Usted sabe que si aunque llegáramos a morir, Dios no lo dejará en el aire. Usted tiene una herencia celestial, ¿sabe eso? O a veces vive como si fuera un pordiosero, no tiene nada y si se muere, quién sabe dónde va a parar. Si no tiene esperanza es porque no se le ha abierto, como dice aquí, los ojos del entendimiento. No ha recibido espíritu de sabiduría y de revelación. Dice, para que sepáis cuál es la esperanza a la que Él os ha llamado. Yo pensaba, si cada cristiano supiera la esperanza que tenemos en Cristo, ni uno solo se apartara de Dios. Ni uno. ¿Por qué la gente se aparta? Porque no logra descubrir la esperanza a la que hemos sido llamados. ¿Y por qué no lo descubren? Porque no le piden a Dios, Señor, dame espíritu de sabiduría y de revelación. Dice, ¿y cuáles? Aparte de la esperanza, mire, está diciendo, tenemos muchísimas cosas en la vida cristiana, pero si tú no tienes espíritu de sabiduría y de revelación, no las vas a poder conocer. Dice, ¿y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos? Dice Pablo aquí, cuando tú recibas espíritu de sabiduría y de revelación, podrás comprender la herencia espiritual que Cristo te ha dado. Al ser hijos de Dios no somos desposeídos. No somos, como dicen por allí, que no tenemos ni dónde caer muerto.
Pueda que no tengamos riquezas materiales, pero espiritualmente nosotros tenemos en Cristo una herencia incuantificable. ¿Qué herencia? Nosotros somos hijos de Dios. Solo el hecho de tener a Dios como Padre ya es un regalo tremendo. Nosotros tenemos acceso libre a cualquier hora del día, de domingo a domingo, o sea, todos los días de la semana, acceso al trono de la gracia. Un impío no tiene ese acceso, pero la Biblia nos dice a nosotros que quienes creemos en Jesús, el velo se rasgó para que tengamos entrada al lugar santísimo por medio de la sangre de Jesús. Ese es un privilegio que algunos no lo conocen y otros, si lo han oído, no saben cómo usarlo. Ahí dice la Biblia, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia. Confiadamente, no ir ahí, Señor, me da un poco de temor, voy a pedirte por si acaso me escuches. Eso es ir con incredulidad. Cuando uno ora, debe de hacerlo con seguridad, sabiendo que Dios me ama. Él quiso amarme, Él me ha buscado a mí. Yo no lo busqué a Él primero, Él me buscó a mí. Él ha querido hacerme partícipe de su herencia. Entonces, ¿por qué voy a ir yo ahí todo asustado? Se imagina, es como que una persona por ahí diga, mire pastor, yo he sabido el trabajo que usted hace y yo voy a darle de la propiedad que tengo, le voy a dar ahí un lotecito. Un ejemplo nomás que estoy poniendo, nadie me ha dicho nada, ni estoy insinuando nada, solo que un ejemplo. Entonces, vamos a suponer que así me dice, y no solamente se lo voy a dar de palabra, yo le voy a dar con escrituras, ¿ya? Entonces, yo no puedo en ese momento, si ya tengo las escrituras, y tal vez con miedo, dice, ¿será que pongo el pie ahí en el terreno? Y no se pondrán bravos los demás herederos y los vecinos no dirán, hey, ¿usted quién es? Si yo tengo la escritura, yo soy legítimo dueño. ¿Por qué? No me robé nada, no me quité nada. El dueño, la persona facultada para saber qué hacía, decidió darme. Eso ocurre espiritualmente. Por eso dice la Biblia, acérquese confiadamente al trono de la gracia. Y hay gente que va con todas las dudas del mundo, con toda la inseguridad, y va donde Dios y dice, Señor, por si acaso tú me quieras. Tampoco vamos a ir malcriados, ¿no? Irreverentes. Dios, soy tu hijo y a mí me das porque me das. Te pongo. No, pues Dios no está formando bastardos, sino hijos, como dice la palabra, ¿no? Pero la confianza es no el miedo, pues no la inseguridad, sino ir diciendo, Señor, yo sé que tú me amas. Y tu palabra dice que tú clama a mí, yo te responderé. Así que yo vengo a pedirte a ti, no estoy pidiendo para vanidades, estoy pidiendo para crecer, para conocerte, para aprender. Eso es correcto. Entonces dice aquí que Pablo oraba pidiendo espíritu de sabiduría y revelación para que los hermanos pudieran descubrir las riquezas. ¿Las ha descubierto? Le pregunto. ¿Sabe usted cuánto? Yo le estoy mencionando unas cuantas cosas, tenemos mucho más. Si no la sabe, pídale a Dios sabiduría para descubrir lo que dice aquí, las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y esos santos somos nosotros. ¿Y cuál? Mire, no se queda ahí, Pablo dice, y oro por más todavía, verso 19. ¿Y cuál? La supereminente grandeza de su poder. Si una persona no recibe espíritu de sabiduría y de revelación, no sabrá qué tanto Dios puede hacer. No creerán que Dios puede hacer prodigios y milagros. Yo no soy como Abraham, no me comparo con Abraham en cuanto a fe. Abraham es el padre de la fe. Sin embargo, yo sí doy testimonio del poder de Dios. Yo puedo decirle con toda la seguridad que Dios tiene poder para sanar, por ejemplo. Que Dios tiene poder para dar cuando no hay, para proveer cuando hay escasez. Que Dios puede bendecir cuando en otros lugares, a otras personas no sucede así. Recientemente nosotros vimos un milagro tremendo. Lo estamos viviendo ahora. Poca gente puede estar en esta situación difícil. Ustedes saben, la iglesia no es una empresa, no es un negocio que dice venden comida o venden algo así. Se hacen actividades, pero ya ahorita ni eso hacemos. Y obviamente muchas personas les bajaron el sueldo, otros perdieron el trabajo, estuvo mal por todo el tiempo de confinamiento. Y sí, se redujeron bastante los ingresos, especialmente en los 3-4 primeros meses que fue encierro casi total, ¿no? Entonces, obviamente sí. Pero ¿saben? Pronto Dios empezó a bendecir a su iglesia,
a la iglesia, pues, ¿no? Y ha empezado a proveer. Y nosotros ahora mismo estamos trabajando, construyendo en el campamento. Esa es una buena sorpresa que estamos preparando con Dios, con la ayuda de Dios, para ver cuándo podemos tener algún tipo de evento, de actividad allí, para que la gente vea y se van a sorprender, van a decir, Dios mío, ¿y esto cuándo se hizo? En pandemia. ¿Y cómo? Dios es poderoso. Dios es poderoso. Entonces hay gente que dice, no, pues ¿cómo voy a salir adelante si está difícil la cosa? Claro, si usted lo ve humanamente, pero cuando uno cree, conoce lo que Dios puede hacer, puede hablar diciendo, yo sé en quién he creído. ¿Se da cuenta por qué es importante orar por ese tema? Porque uno vive en otra dimensión espiritual. Pablo dice, ¿y cuál es la supereminente grandeza del poder para con vosotros los que creemos? Dice, este poder de Dios no es solo exclusivo de Él y para Él. Él lo quiere desplegar a favor de los que creemos. Y usted es uno que ha creído, yo también. Entonces Pablo dice, el poder de Dios es para nosotros. Que lo aprendamos a disfrutar. Dice, según la operación del poder de su fuerza, según como Él lo quiere obrar, como Él lo quiere manifestar, la cual, esa fuerza, operó en Cristo resucitándole de los muertos. Dice, mira para que tengas una idea de cuán poderoso es Dios. Pudo levantarlo a Cristo de la muerte. ¿No va a poder ayudarte a ti y sanarte de una enfermedad? ¿No va a poder a ti proveerte de un trabajo? ¿No va a poder a ti darte los recursos para que puedas terminar tu carrera? Dios está hablando así, a través de la palabra. Esa fuerza operó en Cristo resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío. Con eso está diciendo Pablo, si te das cuenta que como hijo de Dios no eres igual que uno que no lo es. No eres un desprotegido, un desposeído, un abandonado. No eres un cualquiera. Eres amado, eres cuidado, eres resguardado por el Dios que todo lo puede. No vivas en desesperanza y en angustia. Y si usted dice, yo no puedo entender, yo quisiera tener la fe que usted tiene, pastor, ¿qué hay que hacer allí? Decir, Dios, dame espíritu de sabiduría y de revelación para que sean abiertos los ojos de mi entendimiento a fin de que pueda conocer la esperanza y la herencia y el poder que Dios me ha regalado. Es un excelente tema este. Este obviamente es como una introducción. Usted puede empezar a partir de esto y decir, voy a orar todos los días para que Dios me dé ese espíritu, porque yo sí quiero conocer cuál es mi herencia y yo quiero aprender a activar el poder de Dios sobre mi vida, sobre mi familia, sobre mi ministerio. Dice aquí que ese poder es para los santos, para nosotros, los que hemos creído. Así que Dios lo quiere compartir con cada uno de nosotros. Vamos a orar. Gracias te doy, amado Dios, por la palabra, un estudio muy, muy impactante, muy poderoso. Señor, es triste ver cómo hay tantos cristianos viviendo sin propósito, sin sentido, con una fe por los suelos. ¿Por qué? Porque no han entendido cuál es la herencia, no han descubierto cuál es el poder y no saben cómo usar el poder de Dios en su favor. Gracias por hablarnos a través del estudio de hoy, que esto sirva como un reto, como un desafío para todos nosotros, para querer conocer las riquezas del poder de Dios. Gracias, Señor, por la vida de cada uno de mis hermanos. Oro, Dios, en este momento para que tú nos des a todos espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, mis hermanos, por su atención. Solamente les dejo el versículo para memorizar esta semana. Son 2 versículos porque si solo nos aprendemos uno no tiene sentido. Tiene que estar unido con el otro. Entonces, memorizar Efesios 1, 15 y 16. Efesios 1, versículo 15 y 16. Hasta el próximo año sería ya. Nos vemos con la nueva serie de estudios. Dios le bendiga.